En este video vamos a compartir un circuito de automatización simple que consiste en el llenado de un tanque de uso doméstico. Antes de pasar a realizar el sistema de conexionado de automatismo, vamos a mencionar un detalle que se debe tener en consideración a la hora de elegir una bomba de agua para la instalación. Tenemos en este caso dos bombas de agua, una periférica y la otra es una bomba centrífuga. La elección de cada bomba de agua va a depender del proyecto a realizar o del tipo de llenado que se requiera. En el caso de la bomba periférica, tiene una presión o un alcance máximo de 33 a 35 metros de altura y un caudal de llenado de 33 litros por minuto. En el caso de la bomba centrífuga, la presión o alcance máximo que tiene está entre los 18 metros de altura. A diferencia del caudal de llenado, es de 80 litros por minuto. Estoy haciendo una comparación de dos bombas, una periférica y una centrífuga de medio HP o de 375 watts. A tener en consideración, lo que se diferencia en ambas bombas es el impulsor. Si miramos la estructura de la bomba periférica, se nota que el impulsor es mucho más chico. En cambio, la bomba centrífuga, el impulsor es de mayor diámetro. Esto es a tener en consideración a la hora de elegir una bomba para la instalación. Obviamente que esto tiene un poco más de detalle, esto es a modo de información. Ahora vamos a pasar a ver el conexionado de automatización. El conexionado es bastante simple y sencillo de realizar. Prácticamente el video lo realiza al conexionado de manera práctica, didáctica y simple de realizar. Lo que vemos acá es la protección de la bomba. En este caso pusimos un guardamotor. El guardamotor, para aquellos que no saben, tiene la función de protección, tanto contra sobrecorriente o corriente de cortocircuito. Pusimos ejemplo de tensiones de fase a utilizar. Tenemos tensiones de 127 volt, tensiones de 220 volt o tensiones de 240 volt. Tenemos el contactor que se va a encargar de la maniobra de la carga. En este caso va a manejar las corrientes del motor. En este caso tenemos una bomba centrífuga. Lo que vemos es la alimentación de la parte de potencia. Se ingresa aguas arriba del guardamotor, se sale por debajo, se ingresa al borne del contactor, aguas arriba a los bornes L1, L3 y la salida por la parte inferior 2 y 6 y se conecta al motor y se conecta a la bomba de agua acompañado de el cable de puesta a tierra. Tenemos el transformador. En este caso es la parte de comando. Tenemos una llave de protección general de la parte de comando. Para este caso, a modo de ejemplo, vamos a utilizar una tensión en el primario de 220 volt y una tensión de secundario de 24 volt. La conexión es bastante sencilla. Se sale del cable neutro del transformador, se conecta a la bobina A1 del contactor. Tenemos una llave selectora
de contacto 0 y 1. Lo que hacemos es conectar al común, donde salimos por el borne A, que es el borne automático. Hacemos la serie hacia el contacto del automático de tanque o flotador. Y conectamos a la bobina A2 del contactor, cerrando el circuito. Si nos fijamos, no es nada más que un circuito serie. Este es un circuito bastante simple y básico de realizar. Tenemos el flotante. Y lo que hacemos es conectar el borne M a la salida del flotador. Entonces, ¿qué hacemos? Con el borne M, que es el manual, en caso de que el flotador se rompa o se averíe, lo que hacemos nosotros para que la bomba funcione, lo pasamos a manual. Entonces, de esa manera la bomba funciona aunque el flotante esté roto o averiado. Lo que vemos es la cañería de agua del tanque, ¿no? Esto es a modo de ejemplo la cañería. Vemos las válvulas que pusimos para representar la cañería. Y pusimos las salidas de servicio. Tenemos dos válvulas de salida de media pulgada. Esto es a modo de información y compartir un video más acerca de automatización de tanque. En el canal existen 3 videos de automatización de diferentes maneras. Bueno, si no lo vieron, busquen en el canal que están. Este es el tercer video de llenado de tanque. Así que bueno, espero que les guste. Les mando un saludo grande a todos. Y para las personas que no se suscribieron todavía al canal, suscríbanse, activen la campanita y si les gustó el video, denle like. Hasta luego.